Buenas tardes, que el Señor te bendiga, como lo viene haciendo hace tanto tiempo, ¿no? Saludamos a los amados hermanos y amigos que también nos acompañan a través de Facebook Live. Gracias al Señor por ello. Gracias al Señor por este medio que lo podemos usar para seguir extendiendo, predicando la palabra del Señor. ¿Alguien viene por primera vez en esta tarde de visita? ¿No? Allá hay las dos hermanas canteros, no, ya son de acá. Bien, vamos a lo nuestro, vamos a meditar y a considerar la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? De tristeza en tristeza. Gracias, director. De tristeza en tristeza. Dame un poquito más de brillo al audio, por favor. ¿Qué es la tristeza? ¿Algunos han estado tristes? ¿Alguno está triste o tiene sueño? Bueno, a mí me ha parecido, esa es la cara. ¿Mm? ¿Qué es la tristeza? Bueno, la tristeza es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto. Esto que les estoy compartiendo en este momento es información de psicología, no es un comentario bíblico. O sea, qué interesante porque dice que es provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, o el rostro abatido, la falta de apetito, la lasitud, es decir, un estado de desfallecimiento, sin fuerza. Está tan triste que cuando se levanta no se puede parar. Sensaciones de decaimiento o infelicidad en respuesta a una aflicción. Esto no es gratis, hay una causa y un efecto. Hay desánimo, puede ser por un desánimo, puede ser por una desilusión. Muchas veces las personas ponen toda su esperanza, si querés, ponen todo su entusiasmo, todas sus fuerzas en algo o en alguien. Y cuando eso les falla, cuando eso cae, cuando eso fracasa, se derrumba con todo eso detrás. Por eso dice las Escrituras, maldito el varón que confía en el hombre. Y eso no significa que seamos desconfiados entre nosotros, pero está diciendo, confía en el Señor. El sufrimiento humano es algo que, aunque parezca increíble, sigue diciendo el informe, seduce a muchos. Hay gente que le gusta sufrir. Son como medio masoquistas, ¿no? Se vuelve esto adictivo. Y a pesar de que pudiera parecer innecesario, se mantienen en ese estado de tristeza. Hay quienes les gusta permanecer tristes, como forma para llamar la atención de los demás. ¿Cómo estás? Triste. Otros están tristes para demostrar lo mucho que se esfuerzan. Yo sufro mucho porque yo soy esto, yo hago el otro, yo hago aquello. Entonces se sienten que sufren y tristes. Se supone que las personas tratamos de evitar el malestar emocional. Siempre, obviamente, buscamos fortaleza en el Señor para estar gozosos en Él a pesar de las circunstancias. El sufrimiento psicológico es algo que en teoría nos produce aversión, es decir, rechazo, y nos empuja a alejarnos de Él. Nadie quiere sufrir. Por eso inclusive hay lugares donde dicen, venga aquí, pare de sufrir. ¿Qué sentido tiene estar sufriendo si no es para reaccionar y buscar una solución? De hecho, el sufrimiento, ya vamos a ir al desarrollo del mensaje, vamos a ver que hay un sufrimiento, o mejor dicho, una tristeza que es muy buena. Pero ¿qué sentido tiene estar tristes, afligidos, sufriendo, cuando no cambio? Yo recuerdo de una persona que venía aquí, en este caso sí, aquí. Yo siempre le digo otra iglesia, ¿no? Pero en este caso sí, aquí.
Como fue hace varios años, no, ustedes no se sientan identificados, ninguno de los que están aquí. Pues, el pastor está hablando de mí. No, no porque no estás aquí. Es más, no venís más, así que puedo hablar tranquilo. Recuerdo de una persona que venía aquí desobediente a los consejos, rebelde a la palabra de Dios. Y claro, y en consecuencia todo lo iba mal, porque él estaba viviendo en su pecado. O sea, se salía de un pecado y tenía que ver con un pecado sexual. Tomaba mujer, dejaba esa, se iba con otra, un hombre soltero, ¿no? Y eso obviamente le traía una vaciedad, porque algunos que creen o que tienen la fantasía de que porque la pasan bien o porque obtienen esto o van a tal lado van a encontrar la felicidad, déjame decirte que nada va a llenar tu corazón. Entonces, venía esa persona y venía mal, venía así como, ustedes debieran verlo como llegaba, parecía un gato mojado. ¿Viste cómo se moja el gato que estaba todo así? Así llegaba, rostro abatido, cabeza gacha, hombros caídos. Y peor, como dice Chuy, venían los hermanitos buena onda, no mala onda, buena onda, y le sobaban el lomo, la espalda. Hermano, le decían, hermano. Pero él continuaba en su pecado. Entonces, esa clase de tristeza es un poco rara, ¿no? Porque se mantienen en su estado de, yo paso por esto, Dios me entiende. Sí, claro que Dios entiende todo lo que estás haciendo. Eso es lo terrible. Por sorprendente que pueda parecernos, a todos nos gusta sufrir, dice el informe. Nuestra naturaleza humana nos empuja en más de una ocasión a pensar más. Interesante, porque tiene su razón, ¿eh? Acuérdense que le estoy leyendo un comentario de psicología. Pero tiene su razón, porque están errados o no están en algunos conceptos. Tenemos más tendencia a pensar más en lo malo que en lo bueno que nos ha sucedido en la vida. Difícilmente encontraremos a nadie que le hayan pasado solo cosas buenas. Solo eso en la película de Jim Carrey, ¿cómo es que se llama? La de el reality show. Sí, Truman Show, ¿no? Truman Show. Que era todo un reality, una película de ficción, pero era un ámbito donde todo estaba perfecto, no pasaba nada, todo genial era. Entonces no existe la vida así. Si alguien te dijo, venía Cristo, que tu vida va a ser un reality show tipo esa película, todo es mentira eso. No. Pero en la vida no hay quien viva solamente cosas buenas, ni tampoco en la vida no hay personas que solamente vivan cosas malas. Pues la vida es como una montaña rusa, dice este informe. Siempre hay momentos más gratos, lindos, y otros momentos feos y tristes. Pero para nuestros corazones desagradecidos, y esto ya lo agrego yo, los momentos feos eclipsan a los gratos y le roban el protagonismo, y por eso quedamos atrapados en una vorágine de negatividad, con un espíritu de desagradecimiento a Dios, cuando su palabra dice, estad siempre gozosos, dad gracias en todo a Dios. Porque todo lo que nos sucede en la vida, lo bueno y lo malo, como hijos de Dios, todo viene de Dios, todo procede de Él. Lamentaciones 3:37, anótatelo y léelo en tu casa. Lamentaciones 3:37. Ese es un texto que me ha consolado muchísimo a mí. 37 y 38, por ahí, las 2 o 3 versículos más. Entonces, Dios es bueno y Él está con nosotros. Mas cuando estamos bajo su voluntad, aún más nos bendice. El que está fuera de su voluntad, igual recibe la bendición de Dios. ¿Escuchaste bien? Los que están fuera de su voluntad, apartados o lejos de Dios, igual reciben la bendición de Dios. Porque Él hace llover para buenos y para malos. Termina el informe con mi agregado allí. Tristeza de tristeza en tristeza. Si tratáramos de resumir todo el Evangelio en pocas palabras, cuando hablo del Evangelio, hablo del Evangelio propiamente dicho, que está plasmado en Mateo, Lucas, Marcos y Juan.
Si tendríamos que resumirlo, serían estas palabras: negación a sí mismo, toma de cruz y seguimiento. Negación a sí mismo, o sea, yo quedo anulado, ya no soy más el protagonista de la historia, sino que es él. Toma de cruz, o sea, pago el precio de negarme a mí mismo y verlo a él. Y seguirle. O sea, todo eso implica trabajo. Usando una palabra argentina, laburo. Y algunos no quieren. En un país donde el laburo o el trabajo es algo tan olvidado, ¿no? Pocos quieren trabajar hoy, todos quieren cobrar dinero sin trabajar. Y cuando no le dan, cortan una calle para que le den. Bueno, en esa cultura estamos viviendo nosotros y nuestros hijos se están formando en esa cultura de la vagancia. Y eso se trae también a la vida cristiana. Todo, como dice también el pastor Chuy, todo microondas. Señor, dame ya, quiero esto, ya, todo, hago así, ya está todo. Nada sin trabajo. Y amados, ser cristiano es un trabajo continuo y un trabajo arduo. Mateo 16:24 nos dice el texto que estamos mencionando, parafraseando. Mateo 16:24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir, ¿quién quiere ir con Jesús atrás de él? ¿Quién quiere? Porque él no está diciendo, yo los hipnotizo, síganme. Un encantamiento, ¿no? Masivo, y todos le siguen como encantados, ¿no? No. Está hablando aquí de la voluntad humana. No es que ya me predestinó y ya me eligió, entonces lo voy a seguir porque hay un imán, ya está escrito en algún lado. No, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Tome su cruz, dice. ¿Dice así? Digan conmigo, tome su cruz. No su cruz, no la gaseosa, sino su cruz. Tomen su cruz. Los discípulos estarían acostumbrados al dicho de llevar la cruz. Para ellos era muy usual esta expresión como figura del lenguaje en aquellos tiempos, a causa de las ejecuciones de criminales en Jerusalén. No se imaginen, amados, que fue solo el Señor Jesús que fue golpeado, que le cargaron la cruz y lo clavaron en un lugar. Él fue uno más. Hubieron cientos y miles de crucifixiones antes. Y la metodología era la misma. Antíoco Epifanes, 215 años antes de Cristo, aproximadamente, o sea, 200 años antes que naciera Cristo, Antíoco Epifanes, que fue un profano, digamos, gobernador, un rey, ese que fue el que sacrificó un cerdo en el templo, profanó el templo del Señor, que eran, los teólogos dicen que es el arquetipo del anticristo. Fue terrible ese hombre. Él había hecho crucificar a muchos judíos. Un número muy importante. Y según el testimonio de Flavio Josefo, a los estudiantes de la Biblia les recomiendo, hay un libro que se llama Josefo, que es una recopilación de todos sus escritos, y ahí vas a poder encontrar paralelamente a las escrituras lo que pasó en aquel tiempo. Yo te lo recomiendo si sos un estudiante de la Biblia. El condenado a muerte en cruz era obligado a llevar sobre sus hombros el instrumento de su suplicio, un enorme madero como si fuese un tronco, llevando sobre su espalda. La imagen esa que tenemos muy, muy religiosa de una cruz, esa no es así. Llevaban un madero cargando en sus hombros. Así Jesús llevó también. Entonces, el condenado a muerte en cruz era obligado a llevar sobre sus hombros ese mismo instrumento que lo iban a usar para ejecutarlo. Y así pues, el seguidor de Cristo ha de alistarse en esa fila de condenados a muerte, que van tras Cristo, llevando cada uno su propia cruz, es decir, su propia afrenta por seguir a Jesús.
La cruz significa eso. La cruz no es tu suegra. Yo tengo una cruz, mi marido, es una cruz. No, ese no es la cruz. La cruz es la afrenta por amar a Cristo, el sufrimiento por amar a Cristo. Yo sé que muchos, no sé, muchos o algunos, después de este mensaje, es esto de ser cristiano, ser evangelio, ¿era esto? Yo no voy más. Mejor me voy a parar de sufrir, porque ahí me dicen que paro de sufrir. Pero no, amados, seguir a Cristo representa un sufrimiento. El condenado a muerte va tras del Señor llevando su cruz. Y esa cruz no consiste en la resignación. Esto es interesante decirlo porque está muy, muy arraigado en nuestro pensamiento colectivo, ¿no? No es la resignación para soportar las molestias de la vida, tanto de la vida común como de la vida cristiana. No es como decir, bueno, ya está, esta es mi cruz que me tocó cargar. ¿Escuchaste alguna vez esa expresión? Es la cruz que me tocó cargar, es la cruz que Dios me puso, ¿no? Y no, porque algunos sufren más y otros menos, algunos padecen más y menos, pero la cruz la llevamos. Si no, preguntarle a los hermanos que están viviendo su vida cristiana en países de persecución. Ya con eso te digo todo. Sino que se trata en afrontar como Cristo Jesús con la misma contradicción de pecadores que él soportó. Eso lo menciona Hebreos, el libro de Hebreos. La misma contradicción de pecadores que él soportó. ¿Qué significa esto? Contradicción de pecadores. Contradicción es la incredulidad y toda suerte de oposición. La contradicción es eso, cuando alguien te contradice en tu fe, te contradice con ateísmo, con filosofía, con ideología, con satanismo, un montón de cosas, te contradicen lo que vos estás diciendo. Vos estás diciendo Cristo es el Señor y viene y te dice, no. Cristo, pero también Buda, Cristo, pero también y el otro. Contradicción de pecadores. El pecado nos ataca a nosotros. Los pecadores contradijeron a Cristo. Por ende, sufriremos las mismas contradicciones que sufrió Cristo. Él sufrió contradicciones por ser quien fue y por hacer lo que hizo. Nosotros sufriremos contradicciones de pecadores por ser quienes somos y por lo que hacemos. Ahora, si vos te mimetizas con el mundo, haces lo mismo que hace el mundo, no vas a tener contradicción, porque no hay contradicción en eso. Pero si vos te comportás como un verdadero cristiano, en medio de la corrupción, de la inmoralidad, de la perversión, sos una luz brillando. Y todo el mundo va ahí contra tuya. Pero es un testimonio, porque alguno va a querer amar esa luz. Claramente, pertenecer a la iglesia de Jesús significa más que meramente creer en Él. ¿Cuántos creen? Sí, así sea, o sea que ni creen. ¿Creen? ¿Sí? Dígame sí. Sí creen, pues. Los demonios también creen, dijo Santiago. O sea que no es ningún mérito, ¿no? Creer. Pero obviamente muchos cristianos hoy en día simplemente simpatizan con Jesús. ¿Se acuerdan? Yo compartí una prédica simpatizante de Jesús. Su actitud es como, por ejemplo, yo voto por Cristo, ¿sí? Y eso me hace miembro de su partido, un partido político, digamos. O sea, no les disgusta, entiéndase, el nombre de Cristo, la vida de Cristo, lo que está escrito aquí sobre Él. No les disgustan las canciones, no les disgusta venir a la iglesia. Pues puede suceder que alguno se acerque a la iglesia y puede suceder que alguno esté en este lugar, en este momento, que simpatiza con Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo solamente simpatizo con Él, pero yo hago todo lo contrario. Amados, ¿saben que eso es como el agua y el aceite? No se va a mezclar nunca. Cristo con Belial, la oscuridad con las tinieblas, el aceite con el agua del mar y el agua del río. No sé si viste que hay fotos donde te muestra la división, casi una línea trazada, no se mezclan. Entonces, si vos sos del Señor, de Cristo, no te mezclas con el mundo en su estilo de vida. ¿Me entienden? No le estoy diciendo que vamos a ser extraterrestres. Jesús dice que pertenecer a su iglesia va más allá que eso. Significa comprometerse a seguirle. Es un compromiso asumido.
Y eso conlleva una vida de negación propia y tomar cruz. Amados, el ser humano, como les hablaba de la vagancia y del trabajo y de la cultura de trabajo, también el ser humano en este tiempo le escapa al compromiso. Por eso dice, no nos casemos, juntémonos y listo. No quieren, ¿por qué? Porque no quieren firmar por el compromiso que representa. ¿Mm? Y para el Señor, amados, no es diferente. Tiene que haber un compromiso total. Significa comprometerse a seguir. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma, porque negativamente dice en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Recién cantábamos digno es su nombre, amén. Los que cantaban son dignos de él. Porque el que no toma la cruz, el que no asume el precio de seguir al Señor y sigue al Señor, no tiene nada que ver conmigo, dice el Señor. Fuerte, ¿no? Porque es un rechazo abierto. El que no hace esto, pues es condicional. A veces se canta ese amor sin condición, ¿no? Es muy livianito eso. Acá me está llenando de condiciones. Me está diciendo que si vos querés ser digno de mí, tomá la cruz y seguime. Y en el otro dice, negate a ti mismo, le agrega. Nuestro Señor Jesús te está diciendo en esta tarde, presta atención porque Él te habla, si estás en mi iglesia, y no hablo de casa de oración, sino que hablo de la iglesia en el mundo entero, que con la gente, las personas, esos individuos que conforman a los salvados por Jesús. En cualquier parte, en Tailandia, en la India, en Rusia, en Estados Unidos, Canadá, en Argentina, en cualquier parte del mundo, hay iglesia del Señor. No hay país en el mundo donde no haya iglesia del Señor. Yo pensé que iban a decir amén, amén. Sí, amado, sí, no hay país en el mundo donde no haya uno que no conozca a Cristo. En todos los países hay uno que conoce al Señor. Al menos un misionero que se fue para allá, bueno, está ahí. Yo sostengo y pienso que es así. Si estás en mi iglesia, entonces prepárate para sufrir y ser perseguido a causa de mi nombre. No, entonces no. No es un mensaje muy popular, no es muy atrapante, no te estoy hablando de otras cosas que por ahí te pueden como atrapar, ¿no? Sí, pastor, hablas sobre los cascos de los caballos, de los 4 jinetes del Apocalipsis, Bermejo, el rojo, el hambre, lo que viene, se va a romper todo. Y les gusta que les hable de eso. Pero amados, no están dispuestos a seguirle al Señor. Solamente simpatizan con todo eso. Prepárate para negarte a todo tipo de fama. Vas a ser impopular. En la escuela, en la facultad, en la universidad, en el trabajo. Vas a decir, no, fúchila, cristiano, no está de acuerdo, no usa los pañuelos que usamos nosotros, los colores, no se tiñe como nosotros, no va a bailar como nosotros, no fornica como nosotros. Entonces, fuera de aquí, te van a despreciar. La gente te va a clavar en una cruz del ridículo, porque la cruz, amado, no solamente representaba la muerte, sino dejar a la persona en ridículo, porque Jesús, déjame decirte, cuando lo crucificaron estaba desnudo. La ridiculez total. El hecho es que la iglesia de Cristo nunca fue aprobada, aceptada por el mundo. Hoy se busca que la iglesia sea amiga del intendente, amiga de esto, del otro, invitan cantantes seculares, vamos a invitar a Madonna a cantar el fin de semana para que vean que somos abiertos. Miren, yo no sé si les conté, pero lo vuelvo a contar. El pastor John Salcido, de allí de Casa de Oración, allí en California, él nos contaba de que donde la iglesia donde están ellos alquilan, es una iglesia, con forma de iglesia hermosa, ustedes ven y le da envidia. Pero el dueño es un pastor de esa iglesia y previamente ellos tienen una franja donde hacen reuniones y a la mañana hacen los dueños, digamos. Y ellos celebran el orgullo LGTB, porque es una iglesia abierta, con una mente abierta. Entonces,
Me contaba el pastor, esto me lo contaba a mí, no me lo contó nadie ajeno, me lo contaba él y yo le pedí permiso para contar esto. Me dijo, por favor, pastor, ya contalo. Dice, teníamos que sacar todos los arcoíris de colores, con muñequitos, hombres con hombres besándose, en la iglesia. Dice, y no, limpiábamos todo en todo sentido y para predicar la palabra. Y amados, claro, esa iglesia, a la hora de ello, se llena a reventar. A la hora de casa de oración, como usted sabrá. Claro, no es popular. No es popular predicar estos mensajes hoy en día. Si vivís para Jesús, no tendrás que separarte del mundo, del impío, del fornicario, del pervertido. No, no, ellos se separarán de vos. Hay un refrán mundano que por ahí no aplica mucho en el concepto cristiano, pero ahí hay una lógica, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Vos vas a ver, los rebeldes se juntan con los rebeldes. Los que se descarrían se juntan con los descarriados. Hasta me he enterado, gente que se ha ido de casa de oración, hacen grupos de WhatsApp y ahí se juntan para hablar de sus tristezas. De repente te vas a encontrar censurado por la gente, rechazado. Te llamarán lo peor. Vamos a leer Lucas 6:22. ¿Cómo están mis amados? ¿Están bien? Bien, gracias a Dios, por algo vinieron a la casa del Señor. Lucas 6:22, la casa del Señor son ustedes mismos. Dice, ya no habitaré en templo hecho por mano humana, sino que habitaré entre mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Amado, pero sean sinceros, no, ustedes saben que yo le hago trampa a veces, pero de verdad, ¿cuántos quieren la bendición? Levanten bien alto su mano. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? ¿Sí? Amén. Una manga de sufridores. Porque dice, ¿qué bendición les espera cuando la gente los odie y los excluya? Aleluya. ¿Qué hacemos cuando nos atacan, cuando nos dicen cosas? Yo me voy a vengar. Señor, manda un rayo, Señor. Trúyelo, Señor. ¡Qué bendición! Bienaventurado, dice la versión clásica, ¿no? Bienaventurado significa doblemente dichoso, extremadamente bendecido. Y acá pone la expresión, ¿qué bendición les espera cuando la gente te odie y te deje de lado? ¿Por qué? Por seguir a Cristo, amado, no por tu mal carácter. Cambia tu carácter si es por eso. No. Dice, ¿qué bendición les espera cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maldita, porque siguen al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo. O sea, odio, exclusión, maldición y persecución. ¡Qué bendición que reciban eso! Digan, bendito, bendito. Bueno, van a ser benditos. Es así, amados. Por eso el Señor nos prepara y nos dice, ama a tu prójimo, pero también ama a tu enemigo. Y no solamente ámalo, bendícelo. Amados, por seguir a Cristo esto genera amores y odios. El que ama a Cristo nos ama y nos amamos y nos abrazamos. Generalmente son los que están aquí, o creo que sí, ¿no? Que nos amamos y ¿no? Queremos estar uno con el otro. Bueno, esos son los amores y los odios también vienen. Tanto gente de afuera como de adentro. Sin embargo, Jesús añade, este es el camino que lleva a la verdadera satisfacción. Mateo 16:25, ahí nomás. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos se quieren salvar?
Por ahí van a la lotería, ¿no? Y dicen, a cruzar los dedos, ¿no? Saben, amados, que eso no va, ¿no? Yo por las dudas, ya que está, lo digo, porque algunos dicen, no, hermano, una vez vino uno y me dijo, estaba con nosotros y no aprendía nada. 10 años con nosotros, pero era como un niño de 60 años. ¿Por qué? Porque no venía a los estudios, congregaba cuando quería. Claro, ¿qué va a tener de conocimiento y de sabiduría? Me dice, pastor, me dice, estoy esperando pegarle al Kini y dice, yo voy a dar un lindo diezmo. Me dice. El Kini, para los que no saben, es una especie de lotería, ¿no? Que hay que invocar 6 números, ¿no? Y, amado, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Porque el que quiera salvar su vida, algunos piensan que salvarse es algo económico, ¿no? Pero acá está hablando el Señor, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A muchos de ustedes le dicen, ¿qué estás haciendo en la iglesia metido? Escuchando a ese ahí que habla y habla. Y encima va 2 veces a escuchar lo mismo. Lo que vienen 2 veces. Perdés el tiempo, perdés vida. Si sacás una calculadora y decís, che, 2, 3 horas metido ahí por 2, 4 horas metido ahí, o 5, no sé, por mes, por semana, y te dice, no, vos perdiste tiempo ahí. Amados, para muchos estamos perdiendo el tiempo, pero para el Señor estamos ganando. Porque para el mundo perdemos, pero estamos salvándonos. Yo pensaba en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, y realmente veía, les felicito a los que trabajan en la EBI, en la Escuela Bíblica Infantil, a todos los colaboradores, por todo lo que se hizo, ¿no? Y los niños, yo veía esa iglesia pequeña. Esa en un par de años son jóvenes. Ustedes lo ven a Gadi, mismo a Valen y a los chicos, a Eli. Vinieron acá de chiquitos. Moqueando todavía estaban cuando estaban aquí. Gadi era así, gordito era. Se estiró y ahí está. ¿Y cuánto te ha protegido, Gadiel, el Señor, de tantas cosas por estar en los caminos del Señor? ¿Cuánto? ¿Quieren eso para sus hijos? Bueno, pregúntenle a Noé qué hizo. Instruyó a su hijo en los caminos del Señor. Entonces, amados, alguien puede decir, che, perdiste tu juventud, perdiste tu tiempo. Pero dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, o sea, disfrutar la vida, pasarla bien, la perderá. Porque el concepto del hombre es, por 4 días locos que vamos a vivir, disfrutemos, dice, ¿no? Pero el Señor dice, y todo el que pierda su vida en el concepto del mundo, por causa de mí, la hallará. Y habla también del modo literal, algunos murieron por el Señor y alcanzaron la gloria. En otras palabras, la única forma de encontrar significado a tu vida es dejándolo todo por Él. ¿Querés significado para tu vida? Por ahí estás triste, amargado, de decir, mi vida no tiene sentido, no sé para qué estoy, no hice esto, no hice el otro, me pasaron los años. ¿Querés tener satisfacción en tu vida? Déjalo todo por Él. ¿Cuántos años te queda de vida? Si tenés 50, ¿cuánto te quedan? ¿50? Mirta Legrand nomás, pero 30, 35, porque te regala el Señor 40. Dalo todo por Cristo. ¿Tenés 20 años? Te queda un montón. Dalo todo por Cristo. Y el Señor nos dice, mi iglesia, yo sé que ustedes son la iglesia, no tiene mancha ni arruga. Así que cuando vienes a mí, debes estar dispuesto a rendir todos tus pecados. La única manera de no tener manchas y arrugas es estar constantemente con un corazón entristecido. Yo sé, amados, que en muchos lugares se predica sobre la motivación y que tenemos que estar boom para arriba, parecemos Tinelli, ¿no? Queremos estar todo, pero si nos la pasamos metiendo el pie, nos la pasamos equivocándonos, nos las pasamos pecando contra el Señor y contra el prójimo. A más pecado, más tristeza. No sentirnos como que no pasa nada, como que no hice nada, Dios sabe, Dios entiende. Amados, debería ser nuestra conducta de tristeza en tristeza.
Debo rendirlo todo por Él, morir completamente al yo, para que esa tristeza se convierta en gozo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero habla de llorar, no solamente por las cuestiones de la vida, llorar por nuestros propios pecados, en arrepentimiento. Efesios 5:27 habla de esta novia, hace un paralelismo del esposo con la esposa. Ahora vas a ver, Efesios 5:27 dice de la siguiente manera. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículos anteriores dice, bueno, lo leo rapidito. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nadie es gallito acá. Porque viste que alguien se enoja con otro y están como los gallos, se miden así, viste, los gallos a punto de picotearse. Las casadas, ¿cuántas casadas hay? ¿Cuántas casadas hay? Las casadas estén sujetas. No dice sujeta, no. Sujetas. Amados, quieren resolver, miren, acá les ahorro si quieren el viaje a Salta, mi pastor Chuy me va a mirar. No, pero en dos minutos yo le arreglo el problema matrimonial. Obedeciendo solo esto. Lo que pasa es que, claro, sujeta. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se te compara, marido, sentite bendecido, ¿no? Porque el Señor te pone al nivel, te dice, pero ¿cómo es el Señor? Vos tenés que parecerte a Cristo, si no, pinchate de vuelta abajo. Sujetas al marido, las mujeres como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Esto vos lo podés discutir, podés sacar la banderita del feminismo, del no sé qué, decir, no, las mujeres. Bueno, pero estás contendiendo contra Dios. Es Dios quien lo dijo, pero en el orden perfecto. Ahora vamos a ver, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, maridos, así como Cristo, digan conmigo con voz de marido, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristiana, hermana, si vos estás sujeta a Cristo y no estás sujeta a tu esposo, estás fallando en algo y estás transgrediendo la voluntad de Dios. Maridos, digan amén las hermanas casadas, amén. Ahí va para vos. Amad a vuestras mujeres. O sea, la mujer es sujeta, pero ante un marido amante. Y vos me querés a mí, mi amor. Le dice ella a él. Y górdale. Si hace 25 años te estoy aguantando, entendela. Porque somos unas bestias, cómo tratamos a nuestras esposas. Puede sonar chistoso, pero debemos también empezar a respetar a nuestras mujeres y tratarla con amor y cariño. Entonces, así como la iglesia está sujeta a Cristo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo otra vez te está diciendo por tercera vez, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Voy a contar una anécdota que por ahí puede ser un poco chistosa y no es en favor mío, pero así como yo cuento cosas que, obvio, el pastor. Vez pasada, mi esposa hace su tratamiento médico y se va muy temprano, se va a 5:15 de la mañana a tomar el colectivo. Obviamente yo la acompaño. Y de repente no había nadie y viene un hombre, qué sé yo, y había una moto que iba y venía. Y mi esposa me dice, estos son raros.
Digo, nada, van a trabajar. Sí, a trabajar de plomero, como dice el hermano, de caño, ¿no? Y de repente hacen una vuelta así y uno dice, el que estaba en la parada nos dice, están robando, están robando. Entonces yo le digo a mi esposa, vamos para casa de vuelta y tomamos el colectivo más tarde, porque que no vamos a ir. Sí, robadme que soy creyente, ¿no? Pero después me di cuenta, está mi esposa, que no la veo. Gloria a Dios. Después me di cuenta que yo salí primero que ella y que ella venía atrás, casi como que cierro la puerta con ella afuera. No fue tan así, pero después yo pensé, digo, y me acordé de este texto, ¿no? Yo tengo que estar dispuesto a dar la vida por mi esposa. Fue un acto así medio rápido, ¿no? Pero maridos, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por la esposa? No, anda vos, a las 3 de la mañana la manda sola. No sé, me desvié del tema, pero es para entender, sigo, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo hizo eso por la iglesia. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sigue diciendo, así también maridos deben amar a las mujeres. Insiste con el amor a las mujeres. La palabra mancha, y volviendo a nuestro tema, tristeza sobre tristeza, hablando de la iglesia, da la expresión, implica sin manchas en la cara, sin suciedad en la cara. Sin manchas ni rastros de algo sucio en el vestido. Yo me imagino, no sé si ustedes recordaron cuando se casaron, ¿no? ¿Cuántos se casaron con su vestidito de novia y el vestido de pingüino? Ahí tenemos una, tenemos otro, tenemos otra por allá, otra por acá, otra por allá que quiere, pero todavía no. Bájale un poquito, está acoplando. Entonces, obviamente, imagínate que se pone radiante, porque vieron que las mujeres se ven su ropa, ¿no? Todo el detalle, la cosita. Y vos a veces, ella se pone un vestido y baja y me pasa, ¿no? Azul. ¿Cómo me queda? Hermoso. Sube y baja con otro verde. Yo lo veo igual, pero te queda bien. O sea, lo importante es la percha, como decimos nosotros, ¿no? Pero están atentas al vestido. Y el Señor también está atento al vestido. Sin mancha está hablando, porque habla de dos cosas, habla del corazón y la vida. Son ambos. Sin mancha ni arruga. Santos. Arruga, sin marcas. Cuando pensamos en arruga, pensamos, bueno, hay que poner un poquito de apresto al vestido, ¿no? Pero habla de arrugas, significa sin marca de jubilación o decadencia. Sin envejecimiento, que esa ropa no esté envejecida. Traduciéndolo a la vida cristiana, hay cristianos que viven de glorias pasadas y no son ni una sombra de lo que fueron. No, porque yo antes oraba, yo antes servía al Señor, yo antes en la otra iglesia, aquí nada. Entonces, es una indicación, las arrugas también, de enfermedad, de decrepitud, pero Él quiere una iglesia gloriosa y radiante. Y acuérdense en que esa pureza de lino fino, resplandeciente, son las obras de los santos, dice Apocalipsis. La salvación no es por obras, es por fe, ¿sí? Pero por fe, por esa fe, hacemos obras. Porque la fe sin obras es muerta. Está diciendo Santiago, si no hay obras, si no hay evidencia de esa fe, significa que no hay fe ahí, está muerta esa fe. Ayúdanos, Señor. La iglesia de Cristo, ¿esta es la iglesia del Señor? Amén, gracias. La iglesia de Cristo es el lugar donde pecadores se arrepienten de sus pecados y confiesan con su corazón y con su boca.
Amados, amada, aprendamos a orar. Aprendamos a decirle al Señor, Señor, robé. Y no solamente dígalo, sino que restituya. Si lo puede hacer, hágalo. Si usted robó hace 45 años, bueno, ya está, la persona no está más. Pero si usted hizo algo, si usted ofendió a alguien, restituya, vaya y pídele perdón. ¿Se acuerdan de Saqueo, no? 4 veces dice, restituiré lo que dañé. Y eso sucede en este ámbito, en la iglesia. Porque esta es la asamblea. Vos cuando vas a tu casa y estás en tu negocio, en tu empresa, en tu taller, en tu oficina o arriba del andamio trabajando, vos sos la iglesia. Y debes estar adorando al Señor y también poniéndote a cuentas con el Señor todo el tiempo. Amados, esto no es una oración que hice en la campaña de Gigi Ávila en el año 79, allí en la cancha de Huracán. Ahí yo acepté al Señor y lo escribieron en una libretita. Y está ahí, estoy escrito en la libreta. Entonces ya soy cristiano. Pero nunca más se arrepintió de todos sus pecados que hace tantos años que viene arrastrando. Porque él dice que ya es salvo porque hizo una oración. Pero amados, necesitamos estar de tristeza en tristeza. Jesús declara, mi iglesia es un lugar de arrepentimiento y de una manera abierta. Es un lugar donde no hay vergüenza para decir al Señor lo que hay que decir. No me importa lo que escuche el hermano si yo estoy orando aquí pidiéndole perdón al Señor. Porque nadie te va a preguntar, che, ¿de qué estás pidiendo? ¿Qué hiciste? Yo me estoy arreglando con Él. Vos tenés que arreglarte con Él. Romanos 10, 8 al 11. Es un texto muy interesante y también ha traído algunas controversias. Romanos 10, 8 al 11. Vamos bien con el tiempo, son 6:44, ¿no? ¿Sí o no? Entonces vamos re bien. ¿Ustedes cómo lo sienten? ¿Lo van llevando bien a la palabra? Bueno. No, pastor, ya estoy lleno, ya está, ya estoy satisfecho. Termina ahí nomás. No, seguimos un poquito más. Amén. Creo que debe ser el único pastor que hace esto, ¿no? Que pregunta, que dice, ¿no? Claro, los predicadores, les doy un consejo mientras encuentran Romanos 10, 8 al 11, acostumbre decir, ya voy terminando, porque a veces pone nervioso, porque parece que está terminando y arranca otro bosquejo más, ¿viste? Y si vos ya le decías a los hermanos, ya falta poquito, tranquilo. Entonces, hermano, sí, aguanto. Vamos, Romanos 10, 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Bueno, alguno que otro predicador ya toma este texto y dice, porque en mi boca. ¿Escucharon ese? ¿Sí? Algunos ya lo casaron. Tengo el poder de la vida y de la muerte, y yo será lo que yo digo y decrete. ¿Lo escucharon? Algo así, ¿no? Hay un apóstol ahí medio que le gusta el cash. Bueno, ¿alguna vez te ha preguntado cómo se hace uno cristiano? ¿Te preguntaste cómo es que yo me hago cristiano? ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si te pregunto, realmente, ¿sos cristiano? ¿Sos cristiana? Ay, sí, pastor, yo no soy musulmán. Tampoco soy ateo. Pero el problema es que en el ateísmo vos tenés muchas ramas donde podés ir de acá para allá. Aún en el Islam, ahí están los extremistas, están los otros. Pero en el verdadero cristianismo no hay donde moverse porque es angosto el camino. No hay donde estar oscilando. Y tener que caminar ahí, tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirle. Vuelvo a preguntar, ¿sos cristiano? ¿Sos cristiana? Podés decirme sinceramente en tu corazón, estoy en eso. Estoy esperando que el Señor no se haga algo conmigo. Bueno, estos versículos le dan la preciosa respuesta a esta pregunta. La salvación está en el corazón y en la boca, dice. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, amados,
Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creen en el Señor Jesucristo. Confiesan que Cristo es el Señor. A ver, vamos a hacer una prueba. Cristo es el Señor, digan. Otra vez. Acá, otra vez. Porque en los tiempos donde nosotros estábamos de campaña y todo eso, que habían endemoniado por todos lados, la prueba era decir Cristo es el Señor. Y la persona empezaba a derretirse. Decía, no podía decir Cristo es el Señor. Entonces esa era la prueba de que algo hay adentro que no es, ¿no? Pero por ahora nadie se torció la boca ni nada. Cristo es el Señor. Amén, amén. Entonces, si uno cree en esto y uno lo confiesa, es decir, y también lo vive, bueno, ya sos salvo, no necesita ningún trámite. Es tan poderoso lo que hizo en la cruz del Señor, amados, que no hace falta tanto trámite y de parte nuestra solamente, ni moves un músculo, porque solamente creer en tu corazón y sos salvo. Arrepentirte de tus pecados fehacientemente y sos salvo. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado, seremos salvos. Y este versículo debe leerse en su contexto, amados, también. En la hermenéutica, cuando uno estudia la ciencia de los textos, uno de los conceptos que hay que tener en cuenta es ubicarse en el tiempo y espacio donde se escribió esto. La palabra de Dios dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, eso sigue vigente hoy. Pero, ¿a quién se le ha dicho esto y en qué momento? Viajemos por el túnel del tiempo, o los más jóvenes pueden subirse al auto ese, del auto Volver al Futuro, y se sitúan 2000 años atrás, 2000 y pico de años atrás, donde el Pablo está diciendo esto. Léemelo de vuelta. ¿Te acordás del texto? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Clarísimo. ¿Sí? Si confiesas, si crees con tu corazón, confiesas con tus labios, esta verdad, serás salvo. Ahora, Pablo no se refiere a que los cristianos estarán exentos de vergüenza y desilusión, que confesando todo se disipa, que confesando, porque también usan para esto. Habrá situaciones en que la gente nos va a defraudar, nos van a traicionar, circunstancias que van a empeorar en vez de mejorar. Venís y seguís al Señor y en vez de mejorarse o cambiar la cosa, empeoran y está la frase matadora, ¿no? Ah, pero cuando estaba en el mundo no me pasaba esto. Desde que estoy en la iglesia me vino toda la maldición encima. Un día me dijo esto. Un día le dije a uno que no es cristiano, le dice, Dios te bendiga, le digo. Dios te bendiga, pero que Dios te bendiga implica algo muy poderoso, ¿no? Era que, bueno, yo le hablé en su momento. Y él rechazó. Y un día en el trabajo dice, che, no me bendigas más. Desde que me bendijiste vos me choqué en el auto, me enfermé, se me murió el perro, no sé qué le pasó, perdí un negocio. Dice, no me bendigas más. Claro. Algunos creen que la bendición es todo lo bueno, pero muchas veces el Señor permite que de lo malo sea bendición también. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor habla. Pablo dice que Dios cumple su parte del trato. Dios es un Dios de pacto, Él nunca falla. Todo aquel que lo invoca será salvo, más allá de las circunstancias. Dios siempre ha de justificar a los que creen. Vos crees, Él te justifica. ¿Cómo te justifica? Con su justicia. Con la muerte de Cristo en la cruz te hace justo. Aunque no seas justo, Él te hace justo. ¿Por qué? Porque vos dijiste, Señor, me niego a mí mismo, ya no soy yo, Señor, sino que, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, Dios vea en tu vida la vida de Cristo. Ahora, en el contexto histórico, como les estaba diciendo, ningún judío o gentil jamás se le hubiese pasado por la cabeza alguien que realmente no confía en Cristo ni cree en Cristo, decir la palabra curios.
Porque esa palabra en el contexto de aquel tiempo, curios era una palabra muy grande. Curios es decir el más grande. Curios es decir el Señor. Curios es decir el que lo gobierna todo. Es Dios. Para nosotros es Dios. Pero en realidad, esa palabra que hoy la usamos para señalar al supremo Dios, en aquellos días, el único curios que todo el mundo debía venerar y reconocer era el César, al emperador de Roma. Él tenía el poder para darte vida, hacer así o hacer así. Y listo, fuera, se terminó el problema. Entonces, por miedo, porque el hombre es hijo del rigor, hasta muchos cristianos veneraban al curios. Entonces alguien decía, venía un cristiano de verdad y le decía a otro, confiesa que Cristo es curios, que Cristo es curios. Y le decía, sí, confieso, Cristo es curios. ¿Confiesas eso? Bueno, entonces venía un soldado romano, una comitiva romana, con un incenciario, un elemento con humo y incienso, y le decían, repetí lo que dijiste, te damos la opción de que tires incienso al altar que tenemos aquí erigido para el César, y si vos volvés a decir que Cristo es el Señor, aquí mismo te decapitamos. O sea, amados, confesar el nombre de Cristo en aquel tiempo no era, sí, aleluya, yo soy cristiano. No. Implicaba correr peligro de muerte. Curios era y sigue siendo la roca que es Cristo. Pero también para muchos curios es tropiezo, porque no reconocen a la roca, a Cristo como el Señor, sino que curios son ellos mismos. No, yo soy mi propio Dios. No, mi marido es mi Dios. No mi esposa, no mi novio, no mi auto, lo que sea. ¿Es Cristo curios para tu vida? Y sencillamente, amados, entramos a la salvación a través de una confesión abierta de arrepentimiento, porque necesitamos arrepentirnos. Jesús declara, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes eran los justos? Los fariseos, ellos se sentían justos. Ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros diezmamos, damos esto, lo otro, ayudamos, un montón de cosas hacemos y no, nada que ver con Jesús. Entonces ellos se sentían justos. Por eso el Señor le dice irónicamente, yo no he venido a llamar a estos justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Alguno de ustedes se siente justo? No, somos justificados por el Señor. De tristeza en tristeza. Podés llegar a pensar que el Evangelio de Cristo es algo deprimente, algo duro, algo pesado. Pero Pablo dice todo lo contrario, que un corazón arrepentido trae vida verdadera y gozo. Amados, no hay nada más. Matrimonios, otra vez estoy con los matrimonios. Cuando hay esas peleitas del matrimonio, ¿no? Cuando hay esas discusioncitas, ¿no? Y estoy siendo peyorativo, ¿no? Pero usando eufemismo, ¿no? Hay desacuerdo, ¿no? Y qué lindo son las reconciliaciones. ¿Sí o no? Y en cada reconciliación, un bebé en camino. Eso me ha tocado un caso así. O sea que cada tanto se peleaban, ¿no? Y un hijito. En cada reconciliación venía un hijito. 25 hijos. Se peleaban bastante. Amados, pero qué lindo es estar reconciliados con el Señor. Y a veces, tristemente, hace meses o años que estamos separados del Señor. Él nos sigue bendiciendo. Él nos sigue dando el alimento. Él nos sigue dando el dinero. Tenemos casa, abrigo, podemos ir por la vida, viajar, venir, estudiar, recibirnos y estar lejos de Dios. Aún venir a la iglesia y estar lejos de Dios. ¿Qué les parece, amados? Qué lindo sería reconciliarnos con el Señor y estar más cerca de su corazón que nunca. Y el gozo que nos trae eso, de arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestros pecados y nuestras miserias,
que acercarnos a Él limpiados con su propia sangre. Decir, Señor, ya no hay nada que te ofenda de mi vida. Qué gozo que trae. Y vas a ver la cara de algunos que hoy están entristecidos, pero por su pecado, cambiar. Yo veo, amados, los rostros, aquí somos pocos y nos conocemos. Yo sé me doy cuenta cuando están bien. Me doy cuenta cuando están bien con el Señor, se les ven los ojos. Y cuando ya vienen tipo el Chavo que está en la carita, ¿qué hiciste? No voy a decirle yo, pues yo no me voy a meter ahí. Es vos y el Señor. Mi parte es darte la palabra y cumplir yo y darte ejemplo en todo lo que tengo que hacerlo. Pero tu vida no la voy a resolver yo. Ayer, ayer vino una persona que uno de los hermanos lo trajo y los trae para que lo vea yo. O sea, ¿qué hay en mí? Claro, me dice, todo ahí se lo dejo. De vez pasada también mandaron a uno, a dos, ahí se los mando. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Si la palabra de salvación también está en tu boca. Porque la solución que le podemos dar es paliativa, ¿no? Podemos darle un sándwich. Bueno, anoche pedía dinero, el hombre necesitaba dinero para viajar. Bueno, uno le cree y descansa en eso, bueno, le da un dinero para que viaje, pero eso no le va a cambiar la vida. Si escuchaste el mensaje y te trajo convicción, eso te va a cambiar la vida si te arrepentís. Segunda de Corintios 7:10 es el jamón del mensaje, es un texto tremendo. Pablo nos habla de un corazón arrepentido, trae vida verdadera. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Lo entendiste? Más o menos. La tristeza que es según Dios, o sea, la tristeza de Dios, podríamos decir, no de Dios, sino la que produce Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse de esa tristeza. Dice esta versión, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Escucha bien, ¿eh? Porque, amados, yo sé que lo estamos transmitiendo los sábados y domingos a partir de ahora, pero no es lo mismo, ¿eh? Porque alguno lo habrá escuchado, dice, pero viste, se te quema la milanesa y te alejaste, o pasó el nene, o pasó el que vende sandía y no perdiste. Acá estás atrapado, encima está Irineo ahí que cerró la puerta. Escuchá, amado, porque aún inclusive puede pasar, ¿no, Pastor Samuel? Que la gente esté ahí y le entra y le sale. Yo no entiendo, amados, estamos hablando claramente la palabra y después me vienen con el mismo problema. Al rato me vienen a decir, pero ¿qué escuchaste hoy a la tarde? Por eso, amados, prestemos atención. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse de esa clase de tristeza, está diciendo, pero la tristeza del mundo, el cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Dice un salmo, anótalo, 119:71, fue bueno que yo sufriera tanto porque así aprendí tus decretos. Hay gente que tuvo que ser bien zarandeada por el Señor para comenzar a escuchar la voz de Dios. Porque si está bien no escucha. Por eso los distraídos, esto va para los distraídos, para los que le entran por acá y salen por allá, escuchen, porque hay hermanos suyos que están aquí dentro mismo que han tenido que ser zarandeados por Dios para escuchar la voz de Dios. Qué bueno que yo sufriera, porque así aprendí a prestar atención a tu palabra, dice una versión. Otro versículo del mismo Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, dice, la enseñanza que sale de tus labios vale más para mí que todo el oro y la plata del mundo. Y anoche les contaba que decía que, ¿saben que si hay dando vuelta un asteroide o un cometa, no sé si alguno escuchó esa noticia, que dice, si llega a caer ese cometa a la Tierra, más allá de que va a causar algún caos por algún lado, va a terminar la pobreza en el planeta.
Y yo digo, ¿cómo es eso? Porque me hizo pensar, porque dice que esa roca gigante, que no sé cuántas dimensiones tiene el tamaño no sé de qué, de un estadio, si cae, yo no sé si va a haber rico, porque no que no va a sobrevivir nadie, pero bueno, pongamos que caiga en el desierto y no pase nada. Dice que esa piedra tiene aleación, entre otros materiales, níquel, etcétera, oro y plata. Miles y miles y miles y miles y miles de toneladas de eso. Y que si eso como eso nadie puede decir es mío, lo repartirían a todos los seres humanos, se terminaría la pobreza. Ya daríamos todo en Rolls Royce, ya no andaríamos motochorro. ¿Por qué andan el motochorro? Las motos van a andar todo en oro, las motos. ¿Se imaginan? Bueno, pero algunos ya están soñando. Ay, se imaginan al huevito ese del 15, ¿no? Yo, con el habano. ¿Eh? Amados, la enseñanza que sale de los labios del Señor, dice el salmista, vale para mí más que todo el oro y la plata del mundo. Si vos recibís esto, sos rico en el Señor. El arrepentimiento también estaba al centro del primer sermón. ¿Cómo comenzó hablando Jesús? Arrepentidos. ¿Cómo comenzó hablando Juan? Arrepentidos. ¿Cómo siguió hablando Pedro ahí en Hechos 22? No lo busques. Hechos 2, 22. Dice, Jesús Nazareno, lo prendisteis y lo matasteis por manos de inicuos, lo crucificaste. Ese Pedro que estaba con miedo, que estaba asustado, ¿se acuerdan? Que lo negó a Jesús. Ahora lleno del Espíritu se levanta contra todos ellos, no contra, sino predicándoles claramente a los fariseos, a todos ellos, dice, sépase ciertísimamente, ciertísimamente, ustedes mataron al dador de la vida. Sin temor alguno, sin pelos en la lengua, como decimos nosotros, les dijo la verdad. Dice que ellos se quedaron asombrados y la palabra era fuerte, fuerte, fuerte y terminaron diciendo ellos, varones galileos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Qué tremendo, ¿no? Un mensaje claro y fuerte. Cuando la gente lo escuchó, cayeron bajo la convicción del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice Juan 16:8, te va a convencer de pecado, justicia y juicio. Cabral no te va no te va a convencer. El gran orador no te va a convencer. Ningún hombre te convencerá. Porque algunos tienen, amados, colección y colección y colección de predicadores. Escuchan a este, al otro. Buenos predicadores. Tremenda palabra. Escuchan la BBN. La BBN todo el tiempo están llamando al arrepentimiento, están hablando de la cruz. Pero tienen colección nomás, pero no han sido convencidos por el Espíritu Santo. Déjate convencer. Déjate convencer. A veces te meten gato por liebre, tanto, te convence. Compraste este shampoo que te va a crecer el pelo. Toma esto que vas a adelgazar en 2 días. Sí, dice, compra. Te convencen rápidamente. ¿Por qué no dejarse convencer por el Espíritu de Dios? Que estás en pecado. Que la justicia de Cristo te quiere cambiar. Y que el juicio de Dios viene sobre esta humanidad. Y la multitud estaba conmovida, no podía moverse a la voz de Pedro. Y Pedro le dijo, arrepentíos, entristezcanse por sus pecados. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sed salvos de esta perversa generación. Amados, ya en aquel tiempo las generaciones eran perversas. Y esto está peor. Este pasaje ilustra el arrepentimiento como el centro del mensaje de Jesús que Pedro replica. Si no hay convicción en el mensaje, ninguna verdad de convicción acerca de pecado y culpa vendrá a tu vida. Ni siquiera un mínimo remordimiento. ¿Por qué? Porque están los falsos predicadores que te van a decir, no pasa nada, Dios es amor. Pienso en todos esos predicadores sin temor de Dios. Y ojalá escuche alguno de ellos y Dios tenga misericordia de esa persona.
que son responsables de multitudes de personas que los alejan del Señor y van camino al infierno. Sus congregaciones están saturadas de pecado, lleno de gente, saturadas de pecado. Sus maldades, sus iniquidades y sus blasfemias, porque usan la palabra de Dios, crucifican nuevamente a Cristo en la cruz. Es trágico lo que está pasando en las iglesias. Lo que la gente necesita es el mensaje de un hombre, de un predicador que no tenga temor de decir la verdad. Aunque duela, aunque sea impopular y la gente no quiera volver más. Ezequiel, capítulo 13, 22, el Señor hablando en contra de los falsos profetas, hablando en contra de hombres y mujeres que tomaban la palabra para hablar de parte de Dios, y el Señor les dice lo siguiente en Ezequiel, capítulo 13, 22, en minutos vamos por el final, pero el Señor nos está hablando claramente, amén. Ezequiel 13, 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Dice el Señor, hablando a estos pastores, miren, a mí me da mucho temor y sé que me falta tanto. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad, dice el Señor a los maestros y a los pastores. Con sus mentiras han afligido a la gente buena, en cambio han animado a la gente mala para que siga portándose mal y no se salvarán del castigo. Es como un enfermo terminal y los médicos están vieron que a veces los médicos, ¿viste cuando vas a hacerte un estudio, una ecografía, una tomografía o una simple radiografía? Uno mira la cara del médico, ¿no? Y más si son 2, 3, y está. Y vos estás, viste, ¿no? O por ahí se alejaron y dicen, no, están hablando de fútbol, dicen, no, le metieron 4 goles. Y vos estás acá, uy, no, me muero. ¿No? Es tremendo, ¿no? Pero ponerle que realmente la persona está grave. Dice, mira, dicen los médicos entre ellos, si hace este tratamiento, hay posibilidad de que se salve. Una enfermedad rara, ¿no? Entonces, pero no, ¿sabes qué? Dice el médico de cabecera, no le voy a decir nada. Pobre hombre, mira la cara de contento que tiene, ¿no? Está esperanzado. No, yo le voy a decir que con un tecito de maracuyá mezclado con 2 cabezas de ajo y un no sé qué, que tome eso todas las mañanas y como Rocky, 3 huevos crudos y va a quedar fenómeno. Imagínate que ese médico es malvado, porque le está negando la verdad, la información, para que él no se ofenda ni se vaya triste del hospital. Lo mismo hacen los pastores. Ven a las personas en pecado y medio, pero como dan buenos diezmos, ven a las personas en desastre, maltratan a su esposo, a su esposa, a sus hijos, un desastre. Entonces, no les digo nada para que, ellos hacen bulto en la iglesia y siguen viniendo. Además, hay ese pensamiento. Y si yo no les digo la verdad, el juicio de Dios caerá sobre mí. Y tengo miedo. El profeta está diciendo, Ezequiel, ustedes han entristecido al justo con predicaciones motivacionales, frívolas y diluidas. Mensaje donde salen todos motivados, grito de júbilo, vamos a hacer el trencito todos juntos con la música de cumbia o hacemos samba, empezamos a bailar samba. Hay iglesias que hacen eso, por eso no se asusten lo que les estoy diciendo.
Y por ahí nunca falta uno, y por ahí el pastor vestido de payaso, con unos cosos así, con unos pompones, ahí el primero sale. Un circo y medio la iglesia. Y se van todos contentos. No le has predicado mi palabra. Y has entristecido a gente que realmente me busca. Andan de iglesia en iglesia. Anoche, sin ir más lejos, Eri, vino un matrimonio. Se los notó satisfechos. Dice, escucharon cantar, escucharon que hay, y se metieron, estaban buscando iglesia. Se fueron a una, dice, no, que solamente dice que solo Jesús, dice, solo Jesús. Y muy raro todo lo que enseñaban, y le preguntó a Irineo, ¿ustedes creen en la Trinidad? O sea, que Dios es la paradoja de la Trinidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, le dijo. Entonces entró y se sentó. Así hay gente, amados, que están buscando porque los pastores los están echando. Le dicen mentiras acerca de Dios y de la eternidad. Ustedes están robando a la gente de la vida eterna. Ustedes han vuelto la gracia de Dios en materialismo, en lascivia, en inmundicia. Pablo dice que un día viene el juicio y viene pronto, porque Cristo viene pronto y viene a pagar a cada uno según su obra. Y por esa razón debemos predicar el evangelio, pastor, con más fuerza, cubiertos de amor, pero con fuerza. Porque estos sinvergüenzas no tienen pudor de hablar a sus mentiras con mucha fuerza. Con pasión, con convicción, mientras aquel día se aproxima. Porque saben una cosa, amados, yo no les voy a decir ni el día ni la hora que viene el Señor, pero sí les voy a decir que estamos más cerca que antes. Debemos exhortar y reprender, hacerlo con toda paciencia y amor, pero exhortar y reprender. Ciertamente el día viene cuando cada pastor estará en pie delante del Señor. Y el Señor pidiendo cuentas. ¿Qué hiciste con mi pueblo? ¿Entristeciste a los justos? ¿Peinaste cabras? ¿Maquillaste muertos? Diciéndole al pecador que está todo bien. Sí, Dios te ama. Hacé 2 o 3 oraciones, parecemos casi párrocos, ¿no? Tírate 3, lee el Salmo 91 3 veces y vas a ver que se va todo eso. El hecho es que Pedro no estaba interesado en ofender, porque no queremos ofender. Pastor Samuel, yo me refiero a él porque es un pastor también. Nosotros nos paramos aquí para ofender a la gente. No es el propósito. Pedro no quería ofender al gentío que se juntó por el revuelo que armó el Pentecostés. Su único propósito, el de Pedro, era mostrarles la verdad. Le contó la verdad de los acontecimientos. Y cuando el Espíritu Santo revela la verdad al que oye y al que escucha, convence. Va profundo, toca, sondea cada corazón, porque la palabra es una espada que penetra, corta, desmenuza. Y tristemente hoy no está sucediendo esto en muchas iglesias. Pastores que parecen casi, no sé, están para trabajar en Tinelli más que estar en una iglesia. De hecho, hay pastores que han estado en la tele contando chistes. No solo que el Espíritu Santo no está presente en tales iglesias, aunque el Espíritu Santo está en todo lugar, es omnipresente, pero no obra, porque Él no respalda cuando no se predica su palabra. Y se habla otra cosa, Él no respalda eso. Según Jesús, según Cristo, según el Señor, según el Mesías, según el Salvador, nadie puede ser libertado del pecado. Nadie puede ser confrontado con la verdad sin la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y rogamos al Señor que esté presente aquí. Y si Él está presente, va a tocar tu corazón. Y quizás alguna lágrima de arrepentimiento y de tristeza salga. Considera esta escena, esta situación. Juan 6:58 al 61, rápidamente. Juan 6:58 al 61, hoy estamos viendo de tristeza en tristeza. Este es el pan que descendió del cielo.
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pastor, muy largo. ¿Eso os ofende? Pastor, una palabra muy fuerte. ¿Esto os ofende? Amados, en la televisión, en las películas de Hollywood, en la serie de Netflix o de Star o de Disney, te viven ofendiendo todo el tiempo. Porque si vos sos cristiano y afrentan contra el nombre de Dios, los Simpson todo el día burlándose de Cristo y de la iglesia y de Dios, y vos, eso no te ofende. Pero vos sos cristiano, pero la palabra de Cristo te ofende. ¿Cómo es eso? No los trato de ofender, amados, ¿eh? Saben que los amo. Salúdenme después, porque un mensaje después de esto salen como misil, salen. Salúdenme, por favor. Y noten que Cristo estaba hablándole a creyentes. ¿Y cuál fue la palabra dura a las cuales ellos reaccionaron tan abruptamente? Fue, deben comer mi carne y beber mi sangre, si no, no tendrán vida. Mi carne es comida y mi sangre es bebida, y la vida eterna solo viene a través de consumirla. Eso les dijo. Bueno, obviamente que esto es un hebraísmo, no es que se escandalizaron porque que se volvió caníbal ahora Jesús. No, es un hebraísmo porque comer, en el contexto de la palabra, significa creer en el evangelio que está impregnado de carne y sangre de Cristo. Cuerpo para el sacrificio, sangre entregó su vida. Y para entrar, para pertenecer a los de los suyos, hay que creer este mensaje. Y amados, estoy hablando, hoy es esencial, es un mensaje evangelístico, porque estamos tocando el evangelio. Ahora bien, el evangelio, hay otro evangelio, el evangelio no buenas nuevas, sino el evangelio buena onda. Y hicieron un corito, onda, buena onda, dicen. Y el título tiene un logo. Dice, buena onda, o sea, tiene un logo como una onda así del mar. Y el nombre es Peca tranquilo, Dios te entiende. Dice, peca tranquilo, así curvo, y Dios te entiende. Hermoso. Llena la iglesia. Y esos hermanos de esa iglesia que por ahí vienen de visita, no podés predicar esa clase de cosas. Los pecadores nunca lo van a entender. ¿Cómo vas a atraer a la gente? Yo no tengo que atraer a nadie, amados. Yo tengo que predicar y ustedes son atraídos por Cristo. Hacia Él. ¿Qué es beber su sangre y comer su carne? Pensarán que somos salvajes, Señor. Tenés que cambiar un poco las palabras. De lo contrario vas a ofender. Amados, en la verdadera iglesia vas a escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es ofensivo. El Evangelio es escandaloso. El Evangelio golpea los cimientos de tus conceptos. Y lo decíamos anoche. Claro, vos tenés un concepto, por eso cristiano y venís de una mezcla de cuestiones. Pero nosotros hacemos esto, nosotros tiramos aceite por todos lados y liberamos los aires. Y yo lo vengo haciendo hace 40 años eso. Y vos me venís a decir que eso no va, que es otra cosa. No, yo no. Alguien me dijo eso. No, yo aprendí y enseño esto por 40 años, no me vas a venir a cambiar vos ahora. Eso me lo dijo un pastor. Claro, porque el Evangelio es ofensivo. Te derriba todo eso que te edificaste por año, hasta que hiciste negocio con esto. Fue pasada, alguien me decía que a mí me gusta declarar y decretar, un pastor, ¿no? Yo declaro, yo decreto porque yo suelto palabra de bendición, yo suelto sanidad, yo suelto, bueno. Entonces, claro, yo le explicaba, y bueno, él me decía, bueno, sí, está bien, pero no le cuadraba, ¿no? Entonces digo, no, ¿entendiste? Pues no te gusta nada, ¿no? Y ¿sabes qué analizo yo? Digo, trato de buscarle la vuelta. ¿Cómo puede ser que
que sigan con esos conceptos, sigan con esos conceptos, sigan con esos conceptos. ¿Saben por qué? Lo mismo que las maldiciones generacionales, lo mismo que las cuestiones de la sanidad interior. ¿Saben por qué, amados, eso perdura y por qué lo siguen usando? Porque a la gente le gusta. Porque a la gente le gusta que la sienten en una silla, porque hacen como tipo terapia. Y a ver, contame, vamos a hacer sanidad interior. Entonces a ver, vamos a tus maldiciones generacionales y vamos a buscar allí dónde está el punto y ahí vamos a reprender al diablo, ese maldito. Y la persona sale como, sí, tuve una sesión de terapia espiritual. Y eso, amado, vende. Lo que no vende es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Hacete cargo de tu cristianismo. No le eches la culpa a nadie, es vos y Dios. O sea, Él dice, limpió todos tus pecados, las cosas viejas pasaron, ya todo es nuevo. Comenzá una nueva vida en Cristo. Ahora, si en esta iglesia, casa de oración, escucharas un mensaje de buenas nuevas, de evangelio, un evangelio de amor y misericordia y gracia y paciencia, venimos predicando por lo menos 3 predicaciones sobre consuelo, amén. ¿Fueron consolados por el Señor? Bueno, vieron que hoy vino, yo pensé que venía otro consuelo. Ya está el consuelo del Señor, siempre está. Pero en la iglesia de Cristo también hay mensajes los cuales no se debe falsificar la verdad. Y estos mensajes incluyen la predicación de, digan conmigo, la sangre de Cristo y la cruz de Cristo. Un mensaje que no conlleve la sangre y la cruz de Cristo casi que no es un mensaje cristiano. Al menos una vez hay que mencionarlo. Jesús vio que la gente estaba asombrada por sus palabras, así que se preguntó, ¿qué pasó? ¿Los ofendí? Herí sus sentimientos. ¿Están ofendidos porque dije algo? ¿Dije la verdad? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado y me pasa muy seguido. Por ahí le mando un mensaje y a veces soy un poco pragmático y directo, ¿no? Ese es mi problema, a veces no, sin filtro, ¿no? Otro te prepara, te manda una musiquita de fondo y te manda un videíto, ¿no? Yo te lo mando así y por ahí el hermano ya no me respondió. Pasó un día, 2 y por ahí después se le pasó un poco la herida y se les calmó la herida y me siento mal porque lo ofendí. A veces digo, fui muy... Pero es lo que tenía que decirle. Era lo que ameritaba decir. Y el Señor dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entiendan eso, iglesia. Cuando Dios habla, va espíritu y vida. No es Borges, no es Sábato, no es aquel escritor, Víctor Hugo. Es Jesús, el dador de la vida, el que está hablando. ¿Cómo respondió la gente? ¿Saben cómo? Espero que no pase aquí. Pero ¿cómo respondió la gente? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no se juntaban con él. Ayúdanos, Señor. Estoy buscando el final, Como dijo el pastor Fleming Tejada de Nueva York, amigo, él dijo, pastor, ¿invitarías este fin de semana a Jesús a predicar en tu iglesia? Imagínate esas iglesias, mega iglesias donde hablan verdura y media y que de repente, ¿sabes que Jesús quiere venir a predicar a tu iglesia? Se le vacía. Quedan 2 o 3 nomás convertidos, pero se le vacía a Jesús la iglesia. ¿No viste que se le vació? Empezó a hablar contundentemente mientras él repartía panes y peces y hacía milagros y daba palabras de ánimo, todo lindo. Pero cuando comenzó a hablar de cruz, muerte, arrepentimiento, ahí, no. Yo pensé que esto era para de sufrir. Lo primero que Jesús haría sería recorrer la ciudad o el barrio. Imagínense a Jesús con sus pies santos recorriendo el barrio Villa Albertina y Facundo Quiroga. Ya los nombres te dan medio... ¿Dónde vivo? Ahí en Villa Albertina y Facundo Quiroga. Recorriendo el barrio, imagínate esto,
Jesús recorriendo tu casa, la cuadra de tu casa, con sus ojos llenos de lágrimas, llorando por la gente. No sé si te sucede, a mí me sucede cuando voy a hacer un trámite, voy a la capital o a hacer alguna cuestión, veo la gente, viste cuando bajas por Retiro, por Constitución, Subte, ves un mar de gente. Yo siento compasión, porque veo muchos, si no es la mayoría, irán al infierno. Y las Escrituras dice, Lucas 19, 41, 42, Lucas 19, búscalo ahí en tu Biblia, 41, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué hizo llorar a Jesús? Comenzó una caminata por la ciudad que quebrantó su corazón. Él comenzó a caminar y comenzó a ver y comenzó a llenarse sus ojos de lágrimas. Imagínense la situación. Estamos hablando del Rey de Reyes, caminando sobre la tierra, sobre su pueblo. Él estaba abrumado con tristeza y al ver que los llamados pastores, los maestros, los doctores de la ley, los religiosos, no tenían paz, ni ellos, ni podían llevar paz al pueblo. Todo lo contrario. Y esta gente había rechazado la verdad a cambio de fábulas, de cuentos, no que hay que lavarse las manos para purificar el espíritu. Eso enseñaban los fariseos. Y ahora están siguiendo una religión muerta, huele a podrido. ¿Nosotros estamos siguiendo a Cristo o una religión, amado? Eran ovejas sin pastores. Por eso Jesús la denuncia. Los veo como ovejas sin pastor, dice este pueblo. Y ellos se ofendieron. ¿Cómo si nosotros somos los pastores? Es como si alguien entra aquí y dice, acá no hay pastor. Yo me ofendería, como que no hay pastor. Ahora bien, yo no estoy aquí para juzgar a ningún ministro, amado. Yo no estoy aquí para dar nombre ni denunciar. Pero quiero preguntarle a todo aquel que está escuchando este mensaje. ¿Pueden imaginar a su pastor manejando su auto por el pueblo, por el barrio, amando a ese barrio, llorando por ese barrio? ¿Qué imagen tan diferente nos ofrece Jesús de tantos planos y planes en las que se está edificando la iglesia? Existen lugares donde los pastores con su gente salen al barrio a preguntarle cómo le gustaría que sea el sermón. Esto en Estados Unidos se da mucho. ¿Cómo le gustaría que sea su sermón? ¿Qué tipo de decorado les gustaría? Bájale un poquito el agudo, está acoplando. ¿Quieren un mensaje de 15 minutos o de 20? ¿Aguantan? Eso preguntan. Amado. Y el Señor caminó y el Señor vio religiosidad, vio hipocresía, tanto así que le dijo a los suyos, a los verdaderos discípulos, cuando oren no sean como ellos, que son hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Amados, aquí no estamos para nosotros los ministros para hacernos ver. Nosotros estamos para obedecer a Dios, proclamando un mensaje, pero también viviéndolo, no siendo hipócrita. Y el Señor vio el desastre, vio el negocio que estaban haciendo, sacó una cuerda, un látigo y comenzó a tirar las mesas, las monedas, las palomas volando, las ovejas liberándose. Dice, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué ve Jesús cuando entra a nuestras iglesias? ¿Un negocio? ¿Un comercio? ¿O la iglesia del Señor? Te pregunto, ¿lloraría Jesús por lo que ve hoy en la iglesia o en tu iglesia?
¿Encontraría pastores preocupados por las almas perdidas o están más preocupados por cuánto va a recaudar? Una vez que Jesús termina su recorrido con corazón dolido por tu barrio, ¿elogiaría a tu barrio? ¿A tu cuadra, si querés? ¿A tu manzana, a tu vereda? ¿O traería una advertencia? Que Dios nos ayude. Termino así con esto ahora. Proverbios 15:13. Salomón, el rey, escribe en su Proverbio 15, número 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay algunas versiones, por eso hay que tener cuidado con las versiones. Hay una que dice, según cómo está tu corazón, tu rostro está contento, está triste, pero no me cuadra. Acá dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y me gusta mucho porque va perfecto a lo que estamos hablando. O mejor dicho, el mensaje está basamentado en lo que está escrito ahí. Dice otra versión, el sabio trata de ganar más conocimiento. Dice el versículo 14. El bruto solo quiere saber tonterías. Ahora sí, el 15. Mas el afligido, para el afligido, todo el tiempo es tristeza. Pero para el alegre, la vida es una fiesta. Como dice esa canción, la vida es un carnaval. Hay gente que vive de carnaval. Si fueran por ello estarían de fiestas todo el tiempo. Hay gente que no... Miren, lo veo mis vecinos que sacan esos parlantes y están entre ellos, no pueden ni hablar porque la música está allá arriba. Como tratando de tapar algo, tratando de aturdirse de los fantasmas, de los espíritus, de los pecados que llevan dentro. Pero dice, para el afligido, todo el tiempo es tristeza. Y Dios quiere que en esta tarde hoy tengamos esa tristeza santa. Porque dice el versículo 16, es mejor ser pobre y respetar al Señor que ser rico y llenarse de preocupaciones. Pregunto, ¿será que Dios requiere un espíritu abatido? ¿Será que Dios nos está pidiendo que tengamos un espíritu abatido? Fíjate lo que dice el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Quizás alguno imaginó cuando vio el título del mensaje, así van a hablar de la tristeza. Yo estoy muy triste por todo lo que me pasa, ¿no? Y uno se pone triste por el país, ¿no? Porque la plata no alcanza, trabaja y no la alcanza, cuestiones en la casa, ¿no? Y dice, sí, estoy triste por esto, pero te salió el tiro por la culata, ¿no? Porque el Señor está diciendo que te pongas triste por tus propios pecados y te arrepientas. Dice Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los quebrantados de corazón cierran sus ojos. Los contritos, los contritados, los entristecidos cierran sus ojos. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos. Contritos habla de entristecidos de espíritu. Hay momentos para estar quebrantados. Algunos lloran por tan poca cosa. Lloran porque el noviecita lo dejó, el noviecito. Otros lloran porque perdieron plata o porque perdió su equipo de fútbol. Pero amados, en esta tristeza va la salvación de tu alma. ¿Dónde vas a ir a parar? Hay momentos para acudir a Dios con una tristeza. Hoy es el momento. Con una tristeza adecuada. La traducción de la palabra hebrea contrito significa colapsado. Ha sido colapsado.
Y Dios está cerca de aquellos colapsados. Su espíritu está a punto de desmoronarse. Y el Señor quiere pegar el último golpe para terminar de como los cristales se terminan de romper tu espíritu. Porque el que está duro, firme, entero, ese es el espíritu soberbio, que no se humilla ante Dios, que toma a la ligera lo que Dios está hablando. Pero el que realmente está escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia, está dejando que la palabra de Dios siga golpeando su corazón. Porque Él salva únicamente a los quebrantados de espíritu. Y David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios, dice, los sacrificios de Dios, ¿qué son los sacrificios de Dios? El dinero, la ofrenda, el trabajo. No, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, jamás despreciará a Dios. Salmo 51, 17. Es decir, un corazón roto y contrito, jamás Dios lo va a despreciar. El arrepentimiento, escucha, no es la base de nuestra salvación. Porque hay gente que se arrepiente y después vuelve a lo mismo. Pero es una parte, es una condición dada por Dios, impuesta por Dios, necesaria para alcanzar la salvación, el arrepentimiento. Aquellos que se arrepienten, o se arrepentirán, o se arrepintieron, son salvos. Los impenitentes, ¿se acuerdan cuando le decían a penitencia? No sé si hoy se usa en la escuela, pero vaya a penitencia. Pero acá son los impenitentes. Los impenitentes son personas que se mantienen firmes en su comportamiento, en su actitud, en sus ideas, en sus intenciones, a pesar de castigos, advertencias o consejos. A pesar que está escuchando la palabra de Dios, dicen, esto no es para mí. Pero Dios te está hablando a vos. El arrepentimiento es, por lo tanto, para salvación, dice la palabra. La tristeza, hoy estamos hablando de la tristeza santa, en sí misma no produce nada más que sentimientos. La tristeza común produce bronca, recelos, amargura, rencores. Pero la tristeza, según Dios, sí produce arrepentimiento. ¿Y cuándo viene? ¿Cómo se produce? ¿De dónde viene? Cuando la palabra es volcada. Como Pedro, cuando habló a esos hombres y les dio fuerte, primero Pedro podía haber sido asesinado ahí mismo, pero Dios, el Espíritu de Dios tocando los corazones. Entonces, si vos escuchaste este mensaje, deja que el Espíritu de Dios se meta dentro de tu corazón. Ya que el arrepentimiento es un cambio, el verdadero arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Podemos decir si una tristeza es según Dios al ver que produce arrepentimiento. Porque si no queda en tristeza nomás. Reconocer que te equivocaste nada más. Pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Dijo Carlos Spurgeon, en el arrepentimiento hay una dulce amargura. Parece como una contradicción, pero es. En el arrepentimiento hay una dulce amargura, o una amargura dulce, de la cual mientras más tengas, mejor es para ti. Puedo verdaderamente decir que no conozco una alegría más divina que la de poner mi cabeza en el regazo de mi Padre Celestial y decirle, Padre, he pecado, pero tú me has perdonado. Oh, cuánto te amo. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por permitirme, Señor, entre tantas voces que tú tienes, Señor, para predicar tu palabra, me tienes en cuenta, Señor. Señor, y me arrepiento de cualquier palabra que haya dicho
o en estos últimos tiempos, Señor, que no haya sido tu palabra. Perdóname, Señor, y que mis hermanos no la tengan en cuenta. Pero si he predicado tu palabra, Señor, que tú puedas encontrar corazones humillados, corazones contritos. Y esto no es un flagelo, no es vivir con cada cara amargada, malhumorado, sino se trata de buscar estar en paz contigo, reconciliarnos contigo, Señor, y poder vivir una vida en shalom, paz contigo, paz en mi alma. Toda enfermedad va a ser, el organismo se va a acomodar. Yo ya no voy a estar amargado, no voy a estar nervioso ni inquieto. Hasta salud voy a recuperar. La paz vuelve a la familia, al matrimonio, a los hijos, entre mis amigos, entre mis hermanos. No hay choques, no hay malestares, porque hay paz, porque estoy en paz contigo, Señor. Y que pueda ahora sí con libertad hablar, orar, porque cuesta orar, porque ¿qué voy a decir? Y no es la solución dejar de orar, hermano o hermana. La solución es arrepentirse y volver a la comunión con el Padre. Cantar, poder cantar libremente, sin culpa en el corazón. Yo estoy cantando esto y no lo obedezco. Poder cantar, sí, con todo el corazón. Que tú no desprecias al contrito y humillado, Señor. Bendice a mi iglesia, Señor. Bendice a los ministros, pastores que han escuchado, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta acá.